Hermanos, hoy vamos a ver el relato que nos hace San Marcos de un día en la vida de Jesús, un sábado en el que Él se dedica a realizar su ministerio aquí en la tierra. Se encuentra en San Marcos capítulo 1, 21 al 34 y dice: Y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada en fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí tenemos algo muy interesante. Recordemos que cuando Jesús sana a un señor que estaba enfermito al lado de la fuente, le reclaman los religiosos judíos que por qué andaba sanando en sábado, que es un día que según la ley de Moisés, según la interpretación de ellos, la interpretación humana, no debería hacerse absolutamente nada. Y aquí lo que tenemos es que entra en un sábado, un día de descanso, entra a la sinagoga y hay ahí un señor que está dominado por Satanás y todas sus legiones. Y le gritan que qué ha venido a hacer, para qué los ha venido a molestar aquí. Pero también le dicen: reconocemos que tú eres el enviado de Dios. En otras palabras, tú eres el Mesías que se había prometido. Pero Jesús le dijo: cállate y salte de aquí. Aquí no tienes nada que hacer. Salió del cuerpo, azotó al pobre hombre contra el suelo. Le dio un zapotazo ahí en el suelo, como diríamos en México. Y ya se fue, lo dejó. El Evangelio dice que después de esto, él va a la casa de Simón, uno de los 4 pescadores que él había llamado para dejar de ser pescadores de peces y convertirse en pecadores de hombre. Los otros son 2 hermanos más, Jacobo y Juan. Juan, uno de los evangelistas que nos va a escribir muchas historias acerca de Jesús que él vivió y compartió con los demás. Llegan a la casa de Simón y ahí está la suegra de Pedro. Y la suegra está enfermita o está muy enferma, está acostada. Y cuando le hablan de esta situación, no porque Jesús no conociera la situación, sino porque los demás están viendo que se hizo tantos milagros por allá afuera, ¿por qué no va a curar a la suegra de uno de sus seguidores? Y el Señor la toma de la mano y le dice: levántate, la fiebre, tu enfermedad ya se fue, si es que eres libre. Y entonces la señora, en agradecimiento, empieza a preparar la cena ritual que se consumía los sábados en la noche, cuando ya había pasado el Shabbat, el día de descanso. Pero no termina el asunto ahí. Inmediatamente se difunde la noticia que en la casa de Pedro está un señor que cura y que saca demonios. Y ahí vienen todos trayendo a sus enfermos, enfermedades físicas y enfermedades mentales, dominados por Satanás. Y como veíamos al principio, por sus legiones de seguidores de Satanás. Y el Señor en Shabbat, en sábado, empieza a curar. Dice el Evangelio que se amontonaban en la puerta. ¿Por qué? Porque todos querían ser sanos. Ahora,
Lo interesante es que Jesús, según el relato, entra a la sinagoga primero, antes del primer milagro que leímos, y empieza a hablar, pero empieza a enseñar con autoridad, no como como los enseñan los otros maestros. Y esto nosotros lo podemos entender viéndolo de esta manera. Cuando tenemos un maestro que ha sido laboratorista, yo en la universidad lo tuve, y nos empieza a hablar, ay, cómo se nos iluminan los ojos así, se nos salen las pestañas, porque este hombre sí sabe. No como los que nos vienen a decir que en el libro fulano y en el libro fulano, fulano y fulano nos relatan tal o cual cosa. No, ellos saben y te dicen, no, mira, si haces esto te va a producir esto, pero si haces al revés no te va a producir lo que tú andas buscando, sino inclusive puedes tener un accidente en el laboratorio. Así es que una manera de interpretar esta parte del pasaje sería eso, viendo a Jesús como el que conoce a fondo las situaciones y enseña a la gente. Y obviamente la enseñanza estaba relacionada con la venida, la llegada del reino de los cielos aquí a nosotros. Acuérdense que ese fue el primer mensaje que Juan el Bautista nos relata, que decía, el reino de los cielos se ha acercado. Pero hay una condición para entrar al reino de los cielos. Arrepiéntete, cambia de rumbo. Si vas para allá, el reino de los cielos está para acá, no está para allá, y mucho menos para allá. Y entonces ese es inclusive el primer mensaje que el Señor le manda a sus primeros discípulos, y ya cuando tiene a todos en conjunto. Vayan y digan a la gente que se arrepientan porque el reino de los cielos ya está entre nosotros. Y esa era la predicación que él tenía como tema principal, como tema casi único, podríamos decir, la llegada del reino de los cielos a nosotros. Pero lo que los religiosos judíos no aceptan es que haga algo que según ellos no debería hacerse en el día sábado. Y ese algo era, Jesús lo hacía curando a los necesitados. Aquí lo que tenemos es que siempre que vayamos a hacer algo, pensemos a qué nos ha mandado Dios. Y lo primero que nos manda, de acuerdo al segundo mandamiento, es amar al prójimo como si fuéramos nosotros mismos. El primero es amar a Dios y obedecerle por amor, no por obligación o por miedo. Por amor, por lo que ha hecho por mí. Recordemos que Él vino y murió en una cruz y recibió la maldición del Padre por tu culpa y por mi culpa y por la culpa de todos nosotros, porque San Pablo recuerda que todos somos pecadores, invocando uno de los salmos de David, que todos somos pecadores y por lo tanto estamos incomunicados, desconectados, estamos malditos, apartados por Dios. Y Él, cuando estuvo en la cruz, sufrió ese apartamiento, esa maldición. Por eso exclama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Para qué me has abandonado en arameo? Porque estaba cargando con nuestros pecados, como dice el mismo San Pablo y San Pedro cuando cita Deuteronomio 21-23, maldito por Dios el que es colgado en un madero. Y Jesús fue colgado en un madero por ti, por mí y por todos los que aceptamos su mensaje. Los que no, ese es su problema. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? Que siempre que veamos en necesidad a alguien, corramos a ayudarlo. No importa el día o la hora o lo que estemos haciendo. No, está primero nuestro prójimo, porque si nosotros estuviéramos necesitados, sería lo primero que le pediríamos a los que pasan por ahí. Échame una mano, ayúdame. Y entonces Él va y cura. No le importa el día ni la hora. Otra cosa que aprendemos es ser agradecidos y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios nos ha dado. Cuando nosotros consultamos a un médico y vemos que es un buen médico, ¿qué es lo primero que hacemos? Difundirlo entre nuestros amigos. Cuando nos preguntan, oye, ¿y tu enfermedad qué pasó? No, hombre, fui con tal señor, con tal doctor y me curó, me dio este medicamento y mira, me estoy bien. La otra cosa es obedecer, ¿sí? Porque si, como decíamos el domingo pasado, si tú no te tomas la medicina,
De nada te sirve la visita al médico. Nada más te sacó dinero por la consulta y por lo que tú hayas ido a pagar a la farmacia por el medicamento. Pero debes de tomarlo, obedecer lo que te mandan. Y por último, lo que debemos de hacer es siempre dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a través de su Hijo que envió a morir por nosotros y a través de las personas que nos están trayendo el mensaje, porque no son otra cosa más que evangelizadores que vienen de parte de Dios. Son emisarios de Dios que nos traen el mensaje de salvación. Hermanos, con esto quedémonos y recibamos la bendición. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de sus familiares donde quiera que se encuentren. Amén.